De mecánica, ondas. Bienvenidos a un nuevo video de mecánica, ondas y calor autogestionados. Hoy continuaremos viendo conceptos básicos de hidrostática. El concepto que veremos hoy se llama presión. ¿Qué es la presión? Bien, si nosotros tenemos un recipiente que está puesto sobre una mesa, sobre el recipiente ya hemos visto que se genera una fuerza, que esa fuerza es generada por la gravedad, por la atracción de la Tierra, del recipiente hacia la Tierra, generada por la gravedad. Ahora bien, la fuerza que le ejerce el recipiente sobre la mesa siempre va a ser la fuerza peso. Pero la presión que se genera sobre la mesa va a variar de acuerdo a la superficie que está en contacto con la mesa. Es decir, que no es lo mismo que el recipiente se coloque sobre la mesa de manera simple, como está acá. Podemos pensar que es un recipiente pesado, lleno de agua, lleno de un líquido que sea pesado. No es lo mismo efecto que le genere estando sobre toda su superficie que sobre una superficie más pequeña, que ahora toda la fuerza se ve aplicada en una superficie mucho más pequeña. Lo mismo lo podemos experimentar, por ejemplo, con las bolsas de supermercado. No es lo mismo cuando la bolsa de supermercado de nylon se apoya sobre la palma de mi mano de manera estirada que de manera arrugada. ¿Por qué? Porque de manera arrugada ejerce más presión. El peso de la bolsa siempre es el mismo. Pero cuando la bolsa está arrugada, está colocado sobre mi mano sobre una superficie muy pequeña. Entonces todo ese peso se ve afectando a una superficie pequeña. En cambio, cuando la bolsa se estira, la superficie ahora de apoyo es mucho más grande. Entonces, lo que está variando en estos casos es la presión. Y la presión, entonces, la podemos estudiar como fuerza sobre el área de apoyo. La presión es fuerza sobre área. La presión es fuerza sobre área. La fuerza es una magnitud escalar, por ende tiene dirección y sentido. La presión también va a tener dirección y sentido. No es lo mismo presión hacia abajo que presión hacia arriba. Lo pueden haber escuchado en conceptos como presión positiva y presión negativa. Lo van a ver más adelante en unidades curriculares más específicas de la carrera, donde se ve que la presión a veces es importante para evitar la contaminación de bacterias a una sala de hospital. Es importante tener presión positiva o tratar de trabajar con presión negativa para ciertos aparatos. Por ende, la presión también tiene un sentido. Vamos a tratar de ver las unidades de presión. Sabemos que fuerza está en Newton y el área para unidades del sistema internacional lo podemos ver en metros cuadrados. Bien, para presión vamos a tener la unidad de Pascal. Lo vamos a escribir con PA. Ahora bien, esta es una unidad de presión que viene de hacer Newton sobre metro cuadrado. Es muy común trabajar con hectopascales, por ejemplo, para calcular la presión atmosférica, trabajar con megapascales, trabajar con kilopascales, o bien pascales, micropascales. Y a veces también podemos trabajar con una presión que se llama presión atmosférica. Lo vamos a ver como ATM. ¿Qué significa la presión atmosférica? Justamente, como presión es la fuerza que ejerce un objeto sobre el área, el aire sobre nosotros, sobre la superficie terrestre, el aire tiene un cierto peso. Por ende, genera una presión a las personas y a la Tierra. Esa presión es la presión atmosférica. Cada vez que nos vamos a una superficie de más altura, la presión varía, o cuando vayamos a una superficie con menores alturas. Por eso hemos escuchado que en Perú o en Bolivia las presiones son distintas que acá en Uruguay. Vamos a continuar con hidrostática, en este caso con principio de Arquímedes. ¿Quién fue Arquímedes? Arquímedes fue un físico, matemático e ingeniero de la Grecia antigua. Además de verlo, acá hizo un buen estudio sobre la hidrostática, que encontró el principio que lleva su nombre,
que es muy importante para muchas aplicaciones, pero además también generó muchos desarrollos matemáticos. Bien, ¿cómo se planteó el principio de Arquímedes? Para que quede más fácil de explicar, vamos a contar la historia del principio de Arquímedes. Se dice que la historia empezó en Siracusa, una ciudad de la antigua Grecia. Había un rey llamado Hierón que le pidió a un orfebre que le generara una corona de oro. Ahora bien, en esa época no había forma de, no se había estudiado tanto el análisis para poder determinar si el material, el oro, no estaba aliado con otros metales. A simple vista, la corona parecía de oro. Pero ahora bien, era una técnica muy común licuar el oro, colocarle otros metales parecidos, pero con densidades diferentes, y simular que la corona sea oro, pero realizada con materiales un poco más baratos. Entonces, ante este problema le pide ayuda a Arquímedes. Arquímedes podía determinar cuál era el peso de la corona, pero no podía determinar cuál era su volumen. Con el peso de la corona no les decía nada, porque con el peso de la corona, solamente con el peso de la corona, no puede determinar mucho. ¿Por qué? Porque no se sabe si la corona en sí tiene partes, obviamente, irregulares, no se puede hacer de forma matemática o de forma numérica el cálculo del área, porque es bastante irregular, por lo que se necesitaba algún otro método, algún método para poder determinar cuál era su volumen. Y bueno, y cuando existe un problema de desconfianza, existe un método tecnológico que lo viene a resolver. Arquímedes, mientras estaba bañando, descubrió que cuando él se hundía en la bañera, el agua subía. Entonces había una relación entre el objeto y el objeto entonces había una relación entre el objeto que se hundía en el agua y el agua que se iba. Y encontró que todos los objetos ocupan cierto volumen, eso ya lo sabíamos. Pero ahora, al ingresar ese objeto al agua, ocupa un volumen de agua que se tiene que ir de la bañera. Entonces, si puedo encontrar cuál es la cantidad de agua que sale de la bañera, voy a encontrar cuál es el volumen del objeto. Arquímedes, cuando se estaba bañando, encontró una relación. Arquímedes, mientras estaba bañando, encontró que cuando él sumergía su cuerpo en la bañera, el agua se levantaba. Entonces hay una relación entre el volumen de un objeto que se está hundiendo en el agua y el agua que sale. Encontró que cuando se sumerge un cuerpo en el agua, este cuerpo ocupa un volumen. Ese volumen que ocupa dentro del agua deja de estar ocupado por el agua y empieza a estar ocupado por el objeto. Por ende, el agua tiene que salir. Entonces, si yo encuentro cuál es el agua que sale, voy a encontrar cuál es el volumen del objeto. Esto es la historia de cómo encontró, gracias a este principio, cómo encontró el volumen de la corona. Sabiendo la masa, sabiendo la masa y sabiendo el volumen, calculó la densidad. Vio que la densidad que estaba a su alcance, la densidad de la corona, no era la misma que la densidad del oro. Por ende, el orfebre había metido un material más económico a la corona para poder abaratarla. Por ende, traicionó al rey. Esto es la historia de la relación entre el peso y el agua, pero va más allá del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes indica que cuando un cuerpo es sumergido hacia dentro del agua, ese cuerpo recibe un empuje además de abajo hacia arriba
Y ese empuje depende del peso del líquido desplazado. Es decir, vamos en principio. Yo tengo un objeto sumergido en el agua. Puede estar sumergido completamente o no. En este caso tengo el objeto gris y el agua. El objeto gris ocupa un volumen que antes todo este volumen estaba ocupado por agua. Ahora bien, este volumen que estaba ocupado por agua es el agua desplazada. ¿Por qué está desplazada? Porque ahora ¿por qué está desplazada? Porque ahora el espacio que estaba ocupando el agua lo ocupa el cuerpo que está sumergido. Entonces, el empuje que recibe de abajo hacia arriba este objeto, lo vamos a llamar empuje, es igual al peso del líquido desplazado. ¿Cómo voy a determinar el peso del líquido desplazado? Bueno, vamos a hacer un análisis un poco más profundo. El objeto que se está hundiendo va a tener un volumen inicial. El objeto que se está desplazando va a tener un volumen. Vamos a llamarlo volumen del objeto. Ahora, lo que está sumergido es otro volumen, que obviamente es menor en este caso que el volumen del objeto. Vamos a llamarlo volumen del objeto hundido. Es lo que está debajo del agua, o sea, lo que desplazó el agua. Entonces, el empuje va a ser el peso de ese líquido desplazado. ¿Cuánto volumen se desplazó? Se desplazó el volumen del objeto hundido. Ahora, ¿cuál es el peso de ese volumen del objeto hundido? Va a ser, es el volumen por la densidad del líquido desplazado, del líquido, por densidad del líquido desplazado por G. Entonces el empuje es igual al volumen del líquido desplazado por la densidad del líquido por la gravedad. Así va a ser el empuje. Ahora, ¿por qué un cuerpo va a flotar cuando está semisumergido? Ahora, ¿por qué un cuerpo va a flotar o no? Es justamente por este empuje. Ahora, ¿por qué un cuerpo va a flotar? ¿Por qué un cuerpo se puede mantener a flote o no? Justamente es por este empuje. El cuerpo, como ya hemos hablado, va a estar sometido a la fuerza gravitatoria, es decir, tiene una fuerza peso. O sea que si fuera solo por la fuerza peso, el líquido se empezaría, o sea, el objeto se empezaría a hundir. Ahora, a medida que se va hundiendo, el volumen del líquido desplazado va aumentando. Entonces el empuje va creciendo. Se va a mantener a flote cuando la fuerza peso, el módulo de la fuerza peso, sea igual al módulo del empuje. Cuando estos sean iguales, el cuerpo va a flotar. Acá podemos ver lo mismo, pero para un cuerpo completamente sumergido. El cuerpo que está completamente sumergido, ahora bien, el cuerpo que está completamente sumergido va a estar sometido a la fuerza gravitatoria, es decir, que va a tener un peso. Va a flotar o va a seguir descendiendo, se va a seguir hundiendo, de acuerdo al empuje que tenga.
La relación entre empuje y peso para que flote tiene que ser la misma. Si no es la misma y es más fuerte la fuerza peso, va a empezar a descender. Vamos a hablar ahora de la presión y la profundidad. Si ustedes si han podido sumergirse en una piscina, se dan cuenta que cuando están en ella, no es lo mismo la presión que se siente estando a flote en la superficie o a una cierta altura que estando a profundidades mayores. A medida que me voy yendo a profundidades mayores, empiezo a sentir una presión del agua mucho mayor, es decir, que empieza a doler los oídos, empiezo a sentir unos ruidos extraños en los oídos, y esa es la presión del agua. ¿Por qué ocurre esto? Sabemos que presión es fuerza sobre área. En este caso, lo que estaría ejerciendo la fuerza, además del aire que está sobre la superficie del líquido, es el agua que tengo por encima del cuerpo. Es decir, que cuando el buzo está a 10 metros, sobre el buzo, vamos a suponer que estas son líneas rectas, tengo toda esta masa de agua que me ejerce una presión. Esta masa de agua va a ejercer una fuerza peso que va a valer el volumen por la densidad. Ahora, el volumen en este caso son los 10 metros por el área que haya acá, el área del buzo, por la densidad. Ahora, cuando estoy a 25 metros, la masa de agua, la cantidad de agua que está ejerciendo fuerza sobre el buzo es mucho mayor. De nuevo, ¿cuánto va a valer esta fuerza? La, de nuevo, ¿cuál es la masa que me va a ejercer fuerza sobre ese cuerpo? Va a ser volumen, que de este caso, que vamos a llamarlo volumen 2, para diferenciarlo del primero, por la densidad. Ahora, el volumen 2 va a estar determinado por la profundidad, que son 25 metros, por el área del buzo, por la densidad. Si para este tipo de problemas, nosotros suponemos que el fluido es incompresible y que la densidad es constante. Es decir, que el buzo que está a 25 metros de profundidad está en un agua, está sumergiéndose en la misma agua que el buzo que está a 10 metros de profundidad. Entonces, la fuerza que van a recibir ambos buzos va a ser distinta. ¿Por qué? Porque una va a estar determinada por la masa que está por encima, considerando 10 metros, y otro por la masa que está considerándose a 25 metros. O sea, la fuerza para poder calcularla voy a tener que multiplicar por la gravedad. Por ende, la presión en el primer buzo es mucho menor que la presión en el segundo buzo. ¿Cuál va a ser la presión del segundo buzo? Y bueno, ¿cuál va a ser la fuerza de la presión 1? Vamos a calcularla, va a ser igual a M por G, o sea, M1 por G. Ahora, M1 va a ser la altura en la que esté, H, vamos a llamar a esta altura H1, por la densidad, por G, por el área. En la presión 2, la fuerza va a ser fuerza 2, vamos a hacer fuerza 1, va a ser la masa 2 por G, es decir, va a ser H2 por la densidad por G por el área. Ahora, para calcular la presión, yo voy a calcular la fuerza sobre el área. Por ende, las áreas se me van a anular y me va a quedar que la presión en un punto cualquiera
va a estar determinado por la profundidad por gamma por G. Es decir, que es independiente de la persona. Va a recibir la misma presión, sea un buzo con un área de 1 metro cuadrado o sea un buzo con un área de 1,5 metros cuadrados. La presión que va a recibir es la misma. La presión solo depende de la profundidad. ¿Y cómo va a variar? Fíjense que la densidad, como hemos dicho antes, la consideramos constante. La gravedad, cuando estamos en diferencias de altura pequeñas, se considera constante también. Por ende, la presión solamente va a variar por la profundidad. Y va a variar de manera lineal. A medida que voy bajando, va aumentando la presión. Ahora bien, esto es la presión solamente por el agua. Ahora, pero en realidad estoy ignorando la presión que genera el aire que está sobre la superficie. Es decir, si vemos a alguien que está sobre la superficie, no podemos decir que no tiene presión. ¿Por qué? Porque por encima de ello tengo el aire que me está ejerciendo una presión. ¿Por qué? Por encima de ello tengo el aire que me está ejerciendo una presión. Por ende, la presión en cualquier punto va a depender de la presión que haya en la superficie, vamos a llamarla presión inicial o P sub 0, más gamma por G por H. Fíjense en esta imagen. Fíjense en esta imagen, podemos ver cómo varía la presión en función de cómo sale el agua disparada a distintas profundidades. A medida que voy descendiendo, la presión va aumentando. Si nosotros a esto lo pudiéramos ver gráficamente, esto sería una línea. Es decir, que vamos a representar en este caso cómo sería la presión en función de la profundidad. Yo acá voy a representar la profundidad con la letra Y, y acá voy a representar la presión. Cuando estoy en el punto de partida inicial, la presión va a ser solamente la presión P sub 0, o sea, la presión ambiente, la presión que genere el aire en la superficie. P sub 0. Ahora bien, cuando bajo 1 metro, se va a aumentar gamma por G por H. Es decir, se me va a aumentar una cierta cantidad. Vamos a llamar esa cantidad gamma por G por H. En este caso, si me bajo 1 metro, va a bajar gamma por G por 1. Si bajo 2 metros, va a ser gamma por G por 2. Si bajo 3 metros, gamma por G por 3. Si bajo 4, gamma por G por 4. Es decir, que se va a generar una gráfica lineal donde la presión siempre va a ser, en este caso que estoy a 4 metros, en este caso estoy a 3 metros, 2 metros, 1 metro, 0 metros. Entonces, cuando miro este punto, tengo esta presión. Cuando miro este punto, tengo la presión inicial más gamma por G por H. Cuando miro el punto 2 metros, tengo la presión inicial, eso va a ser constante para todas, más esto, que esto cuánto es, gamma por G por H, pero ahora reemplazándolo por 2. Y así sucesivamente. La mayor presión siempre va a estar a la mayor profundidad. En este caso, hicimos 4 metros. Y ahí lo tenemos.